Oye, carnal, no sé ni cómo empezar esto, pero necesito contárselo a alguien antes de que me vuelva loco o antes de que empiece a pensar que todo fue mi imaginación. Ahorita son las 2:16 de la mañana y estoy en mi cuartito con la tele prendida. No más por el ruido, pero llevo como media hora sin escuchar nada de lo que están diciendo. Mi nombre es Rulas, pero no digas mi nombre real. Si llegas a leer esto o a ponerlo en algún lado, tengo 32 años y vivo en West Virginia. Soy mexicano, llevo como 5 años acá, trabajando de chofer de reparto. Entrego equipo de construcción a ranchos y obras en zonas bien perdidas de los Apalaches. Rento un cuartito con otros 2 paisanos, pero ahorita están trabajando turno de noche, así que estoy solo. Nunca escribo en internet, ni en foros, ni nada de eso. De hecho, casi no uso redes sociales. Pero lo que me pasó hoy, o ayer ya, necesito dejarlo por escrito porque siento que si no lo hago, voy a empezar a convencerme de que no pasó. Y sé que pasó, carnal. Lo viví, estoy bien despierto. No andaba borracho, ni nada. Te explico rápido. Yo trabajo entregando herramientas y equipo pesado a ranchos y construcciones en las montañas. Son lugares bien alejados, casi siempre sin señal de celular, puro bosque espeso y caminos de terracería todo culeros. Los gringos de por acá me han contado historias raras de los Apalaches, que si el Mothman, que si los Crawlers, que si voces en el bosque. Yo siempre me reía porque pensaba que eran puras mamadas para asustar a los forasteros, leyendas urbanas y eso. Yo soy bien escéptico con esas cosas. Nunca les creí nada. Hasta hoy. Salían a hacer una entrega como a las 4 de la tarde. Tenía que llevar una mezcladora y unas cajas de herramientas a un rancho que está como a hora y media de donde vivo. El lugar está bien metido en la montaña. El camino es una carretera forestal bien angosta, donde apenas cabe mi camión. Los árboles están todos chucos. Crecen inclinados hacia el camino como si quisieran taparlo. Siempre está nublado por ahí, aunque en el pueblo haga sol. Es un lugar que se siente pesado, pero yo ya había ido como 3 veces antes, así que no me asustaba. Llegué al rancho como a las 5:30, descargué todo. El viejo que vive ahí me pagó en efectivo y me ofrecieron café, pero les dije que no, porque quería regresar antes de que se hiciera de noche. Esos caminos de montaña son un peligro de noche y no tienen luces. Salí de ahí como a las 6. Todavía había luz, pero ya se estaba poniendo gris todo. Iba manejando normal por la carretera forestal esa, con la radio prendida escuchando una estación en español que agarró a veces, cuando de repente la señal se cortó y empezó a salir pura estática. Intenté cambiar de estación, pero todas estaban igual. Pura estática. Apagué la radio y seguí manejando en silencio. El camión hacía sus ruidos normales, el motor, las llantas en la terracería. Nada raro. Llevaba como 10 minutos así cuando escuché algo que me hizo frenar de golpe. Era una voz de hombre gritando mi nombre, Rulas, Rulas, y sonaba exactamente como mi primo el Checo. Ese cabrón que vive en Carolina del Norte. Es el tono, el acento, todo igual. La voz venía de afuera, del lado izquierdo del camino, del bosque. Me quedé ahí con el camión prendido sin saber qué hacer. Mi primo no tiene nada que hacer en West Virginia y menos en medio del bosque. ¡Checo! Grité por la ventana. Sonó bien pendejo, pero ¿qué más iba a hacer? No hubo respuesta, solo el ruido del viento en los árboles. Esperé como un minuto y luego seguí manejando, pensando que había sido mi imaginación o algún animal que sonó raro. Como a los 5 minutos volví a escuchar la voz. Rulas, ayúdame. Otra vez sonaba como el Checo, pero ahora venía de más adelante, de más cerca del camino. Frené otra vez. El corazón se me empezó a acelerar. Checo, ¿qué pedo? ¿Dónde estás? Grité.
Esta vez sí me estaba asustando porque no tenía sentido. La voz otra vez no respondió, solo silencio. Agarré mi celular para llamar a mi primo y confirmar que estaba en su casa en Carolina, pero no tenía señal. 0 barras. Lo intenté como 3 veces, pero nada. A la verga con esto. Pensé, me voy de aquí ya. Aceleré y seguí manejando más rápido. Las llantas rechinaban en las curvas, pero me valía. Solo quería salir de esa carretera. Y entonces escuché lo que me hizo sentir ese miedo culero que te paraliza. Era mi voz, mi propia voz gritando desde el bosque. Ayúdenme, por favor, decía. Sonaba desesperada, asustada. Era yo gritando, pero yo no estaba gritando. Yo estaba manejando callado con las manos agarrando el volante tan fuerte que me dolían los dedos. No, 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 dije en voz baja. Esto ya no era normal. Esto no era un animal ni mi imaginación. Esto era algo malo. La voz siguió. Ayúdenme. Está muy oscuro. Y cada vez sonaba más cerca de la orilla del camino, como si algo estuviera caminando entre los árboles siguiendo mi camión, imitando mi voz. Aceleré más. El camión brincaba en los baches, pero no me importaba. La voz seguía llamando. A veces sonaba como mi primo, a veces como yo, a veces mezclaba las dos. Era como si no pudiera decidir cuál usar. Y entonces empezó el olor. Al principio pensé que era algo afuera, algún animal muerto o basura, pero luego me di cuenta que venía de adentro del camión. Olía a humedad podrida, a hojas mojadas pudriéndose mezcladas con carne descompuesta. Un olor tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Me tapé la nariz con la camisa, pero el olor se metía por todos lados, como si estuviera en la calefacción del camión. Y lo más culero, carnal, el olor solo se hacía fuerte cuando la voz me llamaba. Si la voz se callaba, el olor bajaba. Pero cada vez que escuchaba rulas o ayúdenme, el olor se hacía más penetrante, más horrible. Llegué a un tramo donde el camino se hace más ancho y ahí aceleré a fondo. El camión iba como a 70 millas por hora en una carretera toda cuarteada. Las cajas de herramientas vacías rebotaban atrás haciendo un ruido del demonio, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. La voz seguía siguiéndome. Ahora gritaba cosas en español que yo no había dicho nunca. Frases completas con mi voz. No quiero estar solo. Hace frío aquí. Cosas que me ponían los pelos de punta. Después de lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron como 20 minutos, llegué a la carretera principal. La pavimentada, había luces, había un carro que pasó. Me orillé y apagué el camión. Me quedé ahí sentado temblando, sudando aunque hacía frío. El olor había desaparecido, la voz se había callado, todo estaba normal otra vez. Revisé mi celular y ya tenía señal, marqué a mi primo. Contestó al segundo ring. ¿Qué onda, rulas?, dijo. Su voz sonaba normal, relajada. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que en su casa viendo la tele. Me preguntó si estaba bien, porque me escuchaba raro. Le dije que todo estaba bien y colgué. Manejé de regreso a mi cuarto. Llegué como a las 8 de la noche. Los otros morros no estaban. Me metí y me encerré. Prendí la tele para tener ruido y me puse a buscar en internet sobre cosas raras en los Apalaches. Encontré historias de gente que escucha voces, de criaturas que imitan personas, de mimic y wendigos y no sé qué tanta cosa. Antes me hubiera dado risa, pero ahorita no. Ahorita me están dando escalofríos de leer esas historias, porque es exactamente lo que me pasó. No sé qué era eso, carnal. No sé si era un animal raro que puede imitar voces, o si era algo peor. Pero fuera lo que fuera, me siguió por varios kilómetros. Sabía mi nombre, sabía imitar la voz de mi primo y la mía. Y ese olor horrible que aparecía cada vez que hablaba. Ahorita estoy sentado en mi cama escribiendo esto. La tele sigue prendida, pero como te dije, llevo rato sin escucharla. Cada rato volteo a ver la ventana, aunque sé que estamos en un segundo piso.
La sensación de que cometí un error no se me quita. Siento que al escuchar esa voz, al responderle, al decir mi nombre en voz alta, le di permiso de seguirme o algo así. No sé si voy a poder volver a hacer entregas a ese rancho. No sé si voy a poder pasar otra vez por esa carretera forestal. Mañana le voy a decir a mi jefe que me cambie de ruta o que me dé trabajos más cerca del pueblo. Aunque me paguen menos, no me importa. Si alguien trabaja por West Virginia, por los Apalaches, y escucha voces que suenan como gente que conoce, no respondan, no se detengan, no digan sus nombres en voz alta, solo sigan manejando hasta salir de ahí. Y si huelen ese olor a humedad podrida, aceleren más. Ya son las 2:43 y no creo que pueda dormir. Los morros van a llegar como a las 7 de la mañana y me da pena decirles lo que pasó porque van a pensar que estoy loco o que me fumé algo. No sé por qué estoy escribiendo esto, pero necesito que alguien más lo sepa. Por si acaso algo pasa. Son las 4:22 de la mañana y estoy sentado en mi sala con las botas puestas y el hacha apoyada contra la puerta. Cada 2 minutos volteo hacia la ventana para asegurarme que no hay nada ahí afuera. El celular lo tengo en modo silencioso, pero con la pantalla prendida porque el silencio completo me está poniendo peor. Me llamo Clayton Ramírez, tengo 35 años, trabajo como leñador aquí en Kentucky. Vivo en la cabaña que era de mi abuelo, la misma donde él vivió y donde mi papá creció. Está bien metida en el bosque. La propiedad colinda con una cañada profunda que mi familia siempre ha llamado el Camino Viejo. Es un sendero que baja hacia el fondo del valle, pero nadie lo ha usado en décadas. Mi abuelo me dijo que dejara ese camino en paz, y yo siempre le hice caso sin preguntar mucho. Crecí aquí, conozco estos bosques mejor que nadie. He cazado venado, oso, he pasado noches enteras acampando solo sin problema. Nunca he sido de asustarme fácil, pero mi abuelo siempre me decía que el bosque escucha, que hay cosas que no se hablan, que hay lugares donde no debes entrar. Yo asentía, pero en el fondo pensaba que eran historias viejas, supersticiones de gente mayor. Intentaba buscarle explicación racional a todo. Hasta esta noche. Llegué a la cabaña como a las 6 de la tarde después de un día largo cortando madera en una zona como a media hora de aquí. Estaba cansado, me hice de cenar, vi un rato la tele y me acosté temprano. Serían como las 10 cuando me quedé dormido. Dormí bien hasta que algo me despertó. No sé qué fue exactamente. Un ruido o una sensación. Esa cosa que te despierta sin razón aparente. Me senté en la cama y me quedé escuchando. Eran como las 2 de la mañana, según el reloj en mi mesita de noche. Afuera todo estaba callado, demasiado callado. Ni grillos, ni búhos, ni nada. Ese tipo de silencio que se siente raro, pesado. Me levanté y fui a la ventana de mi cuarto que da hacia el patio trasero y hacia la entrada del camino viejo. Había niebla, una niebla espesa que cubría todo el suelo como a medio metro de altura. Lo raro es que no debería haber niebla. No había llovido. No había humedad suficiente para eso. La niebla solo aparece en el camino viejo cuando... no sé, cuando no debería estar ahí. Mi abuelo decía que cuando la niebla bajaba era porque algo andaba despierto en la cañada. Me quedé ahí parado viendo por la ventana, intentando convencerme de que era normal, que la niebla aparece a veces sin razón. Cuando vi algo que me hizo retroceder de la ventana, había algo parado al final del sendero, donde empieza el camino viejo, una figura oscura, alta. Se veía como una persona, pero había algo mal en la forma en que estaba parada, como si sus piernas estuvieran dobladas en un ángulo raro. Me froté los ojos pensando que era una sombra o un árbol que no había notado antes, pero cuando volví a ver seguía ahí, y entonces se movió, no caminó, solo estaba más cerca, como si hubiera saltado varios metros sin que yo viera el movimiento. Ahora estaba a mitad del sendero, más cerca de la casa. Sentí ese miedo frío en el estómago.
El tipo de miedo que te dice que algo está muy mal. Agarré mi linterna de la mesita y salí de mi cuarto. Fui a la sala y busqué mi escopeta. La cargué con manos que me temblaban un poco, aunque no quería admitirlo. Volví a la ventana de la sala que también da al patio trasero y apunté la linterna hacia el sendero. La figura estaba más cerca, mucho más cerca. Ahora estaba como a 30 metros de la casa. Seguía parada de esa forma rara, con las piernas dobladas y los brazos colgaban demasiado largos, demasiado flojos, como si no tuvieran huesos, o como si los huesos estuvieran rotos. Prendí la linterna y la apunté directo hacia la figura. Lo que vi me hizo soltar un sonido que no sabía que podía hacer. Era algo con forma humana, pero completamente equivocado. La cabeza estaba ladeada en un ángulo que ningún cuello humano podría lograr. Los brazos le colgaban hasta las rodillas, y la forma en que estaba parado, con las piernas dobladas hacia atrás como las de un perro pero manteniendo el torso erguido, era antinatural, era ofensivo verlo. Cuando la luz le dio, la cosa no se movió, solo se quedó ahí parada, y entonces escuché el sonido, un chasquido húmedo que venía de afuera, como cuando jalas un tendón hasta que se revienta, o como cuando un hueso se dobla y cruje. El sonido se repetía cada pocos segundos. Crack, crack, como si la cosa estuviera ajustando su cuerpo, recolocando sus articulaciones. «¡Vete de aquí!», grité desde adentro. Mi voz sonó más asustada de lo que quería. La cosa no respondió, solo ladeó la cabeza hacia el otro lado. El movimiento fue rápido y violento, como si le hubieran quebrado el cuello de un golpe, y el sonido de chasquido se hizo más fuerte, más húmedo. Apagué la linterna de volada porque algo en mi cabeza me gritó que no debía estar mirándola, que mirarla era invitarla a acercarse más. Me alejé de la ventana y me quedé ahí parado en la oscuridad de mi sala, con la escopeta en las manos, escuchando. El chasquido seguía, crack, crack, pero ahora sonaba más de la cerca, mucho más cerca. Me forcé a volver a la ventana y mirar afuera sin la linterna, usando solo la luz de la luna que se filtraba entre la niebla. La cosa ya no estaba donde la había visto. Busqué con la mirada por todo el patio, por el sendero, no la vi. Se fue, pensé. Lo que sea se fue. Pero entonces escuché el sonido otra vez, más cerca, tanto que parecía que venía de mi porche, del porche al frente de mi casa. Caminé despacio hacia la puerta principal, la escopeta apuntando adelante. Llegué a la puerta y puse la oreja contra la madera. Se escuchaba el chasquido, crack, crack, y algo más. Un olor que se filtraba por debajo de la puerta. Un olor a madera mojada mezclado con carne cruda. Como cuando dejas un animal muerto en el bosque por varios días y la carne empieza a pudrirse. El olor era tan fuerte que se me pegó en la garganta y tuve que taparme la nariz. «¿Qué quieres?», dije. No sé por qué hablé, fue estúpido. El chasquido se detuvo. Todo quedó en silencio. Esperé no sé cuánto tiempo. Tal vez 1 minuto, tal vez 5. El olor seguía ahí, pero el sonido había parado. Eventualmente escuché pasos. Pasos lentos y pesados alejándose del porche, bajando las escaleras de madera que crujen, y luego nada. Esperé otra media hora antes de atreverme a mirar por la ventana junto a la puerta. Afuera no había nada. La niebla seguía ahí, pero más delgada. La figura había desaparecido, o eso pensé, hasta que volteé hacia el otro lado y la vi. Estaba parada al borde del bosque, más lejos ahora, de vuelta donde había empezado, al inicio del camino viejo. La vi quedarse ahí parada como 20 minutos más, solo viéndome o viendo la casa, no sé, no se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí con esa postura quebrada, con esa cabeza ladeada. Cuando la niebla se hizo más espesa, la figura desapareció entre ella, se la tragó y no la volví a ver. Son casi las 5 de la mañana ahora, ya casi va a ser amanecer. He estado sentado aquí escribiendo esto desde que la cosa se fue. Tengo las botas puestas porque una parte de mi cerebro me dice que tal vez
tenga que salir corriendo. El hacha está junto a la puerta porque la escopeta no se siente suficiente para algo como eso. Algo que se mueve de esa forma. Algo que suena así. No sé qué era, no sé si era un animal enfermo, o una persona enferma, o algo peor. Mi abuelo me dijo que el bosque escucha, que hay cosas en el camino viejo que no se deben despertar. Nunca me explicó qué quería decir con eso, y nunca le pregunté, porque había cosas que se entendían mejor sin hablarlas. Pero ahora creo que lo entiendo. Creo que algo vive en esa cañada, algo que sale cuando hay niebla, algo que no debería existir pero existe. Y por alguna razón, esta noche decidió visitarme. No sé si fue casualidad o si hice algo que lo atrajo, pero siento que cometí un error al verlo, al apuntarle la luz, al hablarle. Cuando amanezca voy a clavar tablas en las ventanas que dan hacia el camino viejo. Voy a poner candados nuevos en las puertas. Voy a llamar a mi tío para preguntarle si el abuelo alguna vez le contó más sobre el bosque, sobre lo que vive ahí. El olor todavía está aquí, más débil pero presente, como si se hubiera metido en las paredes, en la madera de la casa. Cada tanto me llega una varada de madera mojada y carne cruda. Oye, mira, no sé si esto lo vas a publicar o qué, pero necesito contárselo a alguien, porque si no lo saco de mi cabeza, creo que me voy a volver loco. Son las 11:58 de la noche, y estoy sentado en mi escritorio con la escopeta recargada junto a mí. La tele está prendida en algún canal de noticias, pero no le estoy poniendo atención. Solo la tengo prendida para no escuchar el bosque, para no escuchar si algo se acerca. Me llamo Tommy Valdés, tengo 31 años y vivo en las montañas de Virginia Occidental. Trabajo como cazador de temporada y cuidador de senderos. Básicamente me pagan por mantener limpios algunos caminos y reportar cualquier cosa rara que vea. Animales muertos, árboles caídos, gente perdida, ese tipo de cosas. Vivo en una cabaña que era de mi abuelo. Está bien metida en el bosque. La casa más cercana está como a 40 minutos caminando. Conozco estos bosques desde que era niño. He cazado de todo. He acampado solo en lugares donde la mayoría de la gente no se atrevería a entrar. Nunca le he tenido miedo a los animales. A los animales los entiendo, los respeto, sé cómo se comportan. Lo que me da miedo es la gente. La gente es impredecible. La gente hace cosas que los animales nunca harían. Mi abuelo siempre me decía que el bosque oculta lo que quiere ocultar y que hay lugares donde no debes entrar si sabes lo que te conviene. Lo que vi hoy, no sé cómo explicarlo, no fue algo sobrenatural, no vi fantasmas ni monstruos, vi algo peor, vi gente, y lo que estaban haciendo me va a perseguir por el resto de mi vida. Salí como a las 3 de la tarde a revisar un sendero que reportaron bloqueado por un árbol caído. Es un sendero no marcado que casi nadie usa. Tienes que caminar como 1 hora desde el camino principal. Para llegar ahí, agarré mi mochila con agua y herramientas básicas, la escopeta por si acaso, y me fui. El clima estaba raro, nublado pero sin lluvia. Ese tipo de tarde donde el bosque se siente más silencioso de lo normal. Llegué al árbol caído como a las 4:30. Lo corté y despejé el sendero. Cuando terminé ya eran casi las 6 y estaba empezando a oscurecer. Debí haberme regresado en ese momento, pero decidí explorar un poco más adelante, porque nunca había ido más allá de ese punto. El sendero seguía, pero se hacía más angosto, más cubierto, menos usado. Caminé como 20 minutos más cuando empecé a notar algo raro. El bosque estaba completamente callado. Ni pájaros, ni insectos, ni nada. Y había un olor en el aire, como a madera quemada. Pensé que tal vez había habido una fogata de campamento por ahí cerca, aunque me pareció raro porque ese sendero no está en ningún mapa. Seguí el olor hasta que llegué a un claro, un espacio abierto en medio del bosque, donde los árboles formaban un círculo casi perfecto.
El suelo estaba cubierto de ceniza vieja, ceniza que parecía tener años ahí, pisoteada y mezclada con la tierra. Había marcas en los árboles, símbolos tallados que no reconocí, nada que pareciera antiguo ni nativo, más bien parecían recientes, hechos con cuchillo o hacha. Iba a dar la vuelta y largarme de ahí cuando escuché voces. Voces humanas viniendo de más adentro del claro. Me agaché detrás de un árbol y me asomé despacio. Lo que vi me hizo querer salir corriendo, pero me quedé paralizado. Había como 8 o 9 personas paradas en círculo alrededor de una fogata enorme. Todos traían capuchas oscuras, como de esas sudaderas con capucha, pero más largas, como mantos. No podía verles las caras. La fogata era tan grande que las llamas llegaban como a 2 metros de altura. Alrededor había cosas colgadas en los árboles, cosas que parecían huesos amarrados con cuerdas, huesos decorados con trapos rojos. En el centro del círculo había un poste clavado en la tierra con cuerdas colgando, y amarrado a ese poste había alguien, una persona. No pude ver bien si era hombre o mujer, pero estaba viva, se movía, tenía la cabeza caída pero respiraba. Las personas encapuchadas estaban diciendo algo en voz baja. Al principio pensé que era otro idioma, pero luego me di cuenta que era inglés. Inglés distorsionado, como si estuvieran tratando de cambiar sus voces para que nadie las reconociera. Repetían un nombre una y otra vez. Samuel, Samuel, Samuel. Lo decían en un tono monótono, como un canto. Me quedé ahí escondido sin poder moverme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Tenía la escopeta en las manos, pero eran casi 10 contra 1. Y ni siquiera sabía qué estaba pasando, si eran narcos o un culto o qué. Una de las figuras se acercó a la persona amarrada y le levantó la cabeza. Jalándole el pelo, la persona amarrada gritó, un grito ahogado como si tuviera algo en la boca, y las figuras encapuchadas empezaron a hacer un sonido raro, como un zumbido colectivo, grave y constante. Supe que tenía que salir de ahí ya. Empecé a retroceder despacio, paso por paso, sin quitar la vista del círculo. Di como 5 pasos cuando pisé algo que hizo un crujido horrible bajo mi bota. Me quedé congelado. El zumbido se detuvo. Todas las figuras voltearon hacia donde yo estaba. Miré hacia abajo para ver qué había pisado y casi vomito ahí mismo. Era una mandíbula humana, con restos de carne seca todavía pegada, dientes amarillentos, pedazos de músculo negro y podrido. El olor me llegó de golpe, ese olor a madera quemada pero mezclado con algo más, con sangre fresca, tibia, un olor metálico y denso que se te pega en la garganta. Una de las figuras gritó algo y empezaron a correr hacia mí. Salí disparado de ahí. Corrí más rápido de lo que he corrido en mi vida. Las ramas me pegaban en la cara, tropezaba con raíces, pero no me detenía. Escuchaba pasos detrás de mí, varios pares de pies corriendo, gritos, pero no volteé, solo corrí. No sé cuánto tiempo corrí, tal vez 20 minutos, tal vez más. Cuando llegué al sendero principal, ya no escuchaba a nadie detrás de mí, pero seguí corriendo hasta que llegué a mi camioneta, que había dejado estacionada en el camino. Me subí, arranqué y me largué de ahí a toda velocidad. Las llantas rechinaron en la terracería. Llegué a mi cabaña como a las 8 de la noche. Me encerré, cerré todas las ventanas con seguro, cargué la escopeta y me quedé sentado en la sala temblando, intentando procesar lo que había visto, intentando encontrarle sentido. Esa gente estaba haciendo algo malo. Tenían a alguien amarrado, tenían huesos humanos, me iban a atrapar si no hubiera corrido, y lo peor es que no sé quiénes eran, no vi sus caras. Podría haberlas visto en el pueblo y no sabría que eran ellos. Podrían ser mis vecinos, el tipo de la gasolinera, cualquiera. Llamé al sheriff como a las 9, le conté lo que vi, sonó escéptico, me preguntó si había tomado algo, le dije que
que estaba completamente sobrio. Me dijo que iban a investigar, pero por su tono supe que no me creía del todo. Me dijo que me quedara en mi casa y que no regresara a ese lugar. Ahorita estoy sentado aquí escribiendo esto porque no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras encapuchadas corriendo hacia mí. Veo esa mandíbula bajo mi bota. Huelo ese olor a sangre y madera quemada. El olor se quedó pegado en mi ropa, en mis botas. Me cambié de ropa y la aventé afuera, pero el olor sigue ahí, más débil, pero presente. No sé qué hacer. No sé si debo largarme de aquí, vender la cabaña y mudarme a otro estado. O si eso sería peor, si me estarían esperando en el camino. Siento que cometí un error al entrar a ese claro. Siento que vi algo que no debía ver y que ahora ellos saben que yo sé. La tele sigue prendida, pero ya son casi las 12:30. Afuera está completamente negro. El bosque está callado, demasiado callado. Sigo volteando hacia la ventana cada 2 minutos, esperando ver una figura encapuchada parada ahí viéndome. Si alguien lee esto y conoce esa zona de Virginia Occidental, si saben de un claro escondido con ceniza en el suelo y símbolos tallados en los árboles, no vayan ahí, no se acerquen. Hay gente haciendo cosas ahí que no son normales, cosas que te van a perseguir. El sheriff dijo que ibas a investigar, pero ya pasaron horas y no he sabido nada. Tal vez no encontraron nada. Tal vez esa gente ya se fue y limpiaron todo. O tal vez el sheriff. Necesito escribir esto ahora mismo, antes de que pierda el valor, o antes de que mi cerebro empiece a convencerme de que no pasó. Son la 1:33 de la mañana, y todavía traigo la ropa húmeda del bosque. Estoy sentado en la mesa de la cocina con el celular en la mano, que no deja de temblarme. Mi hija está dormida en su cuarto, pero tuve que checarla como 5 veces para asegurarme que está bien, que está respirando, que está ahí. Me llamo Jesse Martínez, tengo 36 años. Vivo en una cabaña en las afueras de un pueblo chiquito en Tennessee. Trabajo como carpintero y a veces doy tours por los senderos a turistas que vienen a ver las montañas. Llevo toda mi vida aquí. Crecí en estos bosques. Los conozco como la palma de mi mano. Siempre me he sentido seguro aquí. Nunca he tenido miedo del bosque. Del bosque no. De lo que hay adentro tampoco, porque siempre he sabido que los animales son predecibles si los respetas. Pero hoy encontré algo que no tiene explicación. Algo que me hizo darme cuenta de que nunca conocí estos bosques tan bien como pensaba. Mi hija tiene 12 años, se llama Emma. Es curiosa, aventurera, le gusta explorar conmigo. Esta tarde me pidió que la llevara a caminar porque estaba aburrida. Eran como las 5 de la tarde y pensé que teníamos tiempo de hacer una ruta corta antes de que oscureciera. Agarramos nuestras mochilas con agua y linternas y nos fuimos por un sendero que conozco bien, uno que solo los lugareños usamos porque no está marcado en ningún mapa. Caminamos como media hora, hablando de la escuela, de sus amigas, cosas normales, cuando Emma me dijo que quería salirse del sendero para explorar un poco. Yo le dije que no muy lejos, que se quedara donde yo pudiera verla. Ella se metió entre los árboles y yo me quedé en el sendero esperándola. Podía escucharla pisando hojas secas, moviendo ramas. Como a los 5 minutos me gritó, «Papá, ven a ver esto». Sonaba emocionada, no asustada, así que caminé hacia donde estaba su voz. La encontré parada frente a un tronco enorme caído, medio podrido, cubierto de musgo. «Mira, papá, hay una cueva», dijo señalando. Detrás del tronco había una entrada pequeña, como de 1 metro de alto, medio escondida por el musgo y las raíces. «Probablemente es de un animal, mija. Mejor no nos metamos», le dije, pero ella ya se estaba agachando para ver adentro. «No, papá, mira, está vacía y es grande». Prendió su linterna y alumbró hacia adentro. Yo me agaché también para ver.
La cueva parecía ir hacia abajo, como un túnel natural. No se veía muy profunda, tal vez unos 5 o 6 metros. Emma me volteó a ver con esos ojos de porfa, porfa. Suspiré y le dije que podíamos entrar, pero solo un momento. Nos agachamos y entramos. El espacio era angosto. Teníamos que caminar medio doblados. El suelo estaba cubierto de tierra húmeda y había un olor raro, como a tierra mojada pero más fuerte, más denso. El aire se sentía pesado, espeso, como si estuviera cargado de humedad. Emma iba adelante con su linterna. Yo iba detrás con la mía. Caminamos como 3 metros cuando ella se detuvo de golpe. «Papá», dijo. Su voz sonaba diferente, más baja. «¿Qué es eso?» Alumbró hacia el fondo de la cueva y yo alumbré también. Lo que vi me hizo quedarme completamente frío. Al fondo de la cueva, amontonados contra la pared, había huesos, muchos huesos. No eran de animales, eran humanos. Podía haber calaveras, costillas, fémures, todos amontonados pero de una forma ordenada, como si alguien los hubiera colocado ahí con cuidado. No estaban dispersos como cuando un animal mata algo. Estaban organizados, apilados. «Emma, sal de aquí ahora», le dije. Mi voz sonó más dura de lo que quería. Ella me volteó a ver asustada. «Pero papá». «Ahora Emma», repetí. Ella empezó así a retroceder y yo la seguí. Salimos de la cueva rápido. Emma estaba empezando a llorar. «¿Qué era eso, papá? ¿Eran huesos de personas?» Yo no sabía qué decirle. Me arrodillé frente a ella y le puse las manos en los hombros. «Mija, necesito que te quedes aquí afuera mientras yo reviso algo, ¿ok? No te muevas de este tronco». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Yo volví a a entrar a la cueva, esta vez solo. El olor se hizo más fuerte. Ese olor a tierra mojada, mezclado con algo más. Algo que me recordaba a carne vieja, a carne que lleva días pudriéndose. Me tapé la nariz con la camisa y caminé hasta el fondo. Los huesos estaban ahí, docenas de ellos, tal vez de 10 o 15 personas diferentes. Algunos estaban más viejos, amarillentos. Otros se veían más recientes. Todavía tenían restos de tejido pegado. Me agaché para verlos mejor, con la linterna, y fue cuando noté algo que me hizo sentir ganas de vomitar. Los huesos tenían marcas, cortes limpios, como si alguien los hubiera trabajado con herramientas, con cuchillos o sierras. No eran marcas de animales masticando, eran cortes precisos, deliberados, humanos. Alguien había estado procesando estos cuerpos, sacándoles la carne, separando los huesos, guardándolos aquí. El suelo alrededor de los huesos estaba cubierto de un polvo blanco. Al principio pensé que era ceniza. Alumbré con la linterna más de cerca y vi que algunas partículas todavía brillaban tantito, como si estuvieran tibias. Pasé la mano cerca sin tocarlas y podía sentir calor. Calor residual, como si alguien hubiera estado ahí hace poco, quemando algo, procesando algo. Me levanté rápido y salí de la cueva casi corriendo. Emma seguía ahí parada junto al tronco. Me vio la cara y se asustó más. «¿Qué viste, papá? Vámonos ahora, mija». Agarré su mano y empezamos a caminar rápido de regreso al sendero. Ella me preguntaba cosas, pero yo no le respondía. Solo quería salir de ahí, llegar a casa, llamar a la policía. Llegamos a la cabaña como a las 7. Ya estaba oscuro. Le dije a Emma que se metiera a bañar y se cambiara. Yo llamé al sheriff. Le conté lo que encontramos. Al principio sonó escéptico. Probablemente pensó que era algún animal o huesos viejos. Pero cuando le dije que eran restos humanos organizados, que había docenas, su tono cambió. Me dijo que iba a mandar una unidad en la mañana, que por favor no regresara al lugar y que marcara bien dónde estaba para que ellos lo encontraran. Colgué y me quedé ahí parado en la cocina intentando procesar todo, intentando entender qué chingados acababa de encontrar.
Esos restos estaban ahí desde hace años, tal vez décadas, gente que desapareció en estas montañas, gente que nunca encontraron y alguien los había estado guardando, alguien los había estado trabajando, cortando, organizando. Y lo peor, lo que me tiene sin poder dormir, es que el polvo estaba tibio. Eso significa que alguien estuvo ahí recientemente, tal vez hoy, tal vez hace unas horas, tal vez mientras Emma y yo estábamos caminando por el sendero, alguien estaba en esa cueva, haciendo lo que sea que hacen ahí. Emma está dormida ahora. Tuve que quedarme con ella hasta que se durmió. Me preguntó si estábamos en peligro. Le dije que no, que la policía se iba a encargar, pero no sé si eso es verdad. No sé si quien sea que está haciendo esto sabe que encontramos su cueva. No sé si nos vio. Son casi las 2 de la mañana. He estado checando las ventanas cada 10 minutos. Tengo mi rifle cargado junto a la puerta. Cada ruido del bosque me hace saltar. Antes los sonidos del bosque me arrullaban, me hacían sentir en casa. Pero ahora cada crujido, cada movimiento de ramas me hace pensar que alguien está ahí afuera. Llevo toda mi vida en estos bosques. Siempre pensé que las desapariciones eran accidentes, gente que se perdía, que caía en barrancos, que los atacaban animales. Me refugiaba en esa lógica para no pensar en otras posibilidades. Pero hoy vi la prueba de que hay algo más, de que alguien ha estado cazando gente en estas montañas durante años y guardando sus restos como trofeos. El sheriff va a ir mañana, pero no sé si van a encontrar algo. No sé si quien sea que hizo esto ya limpió la cueva. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de estas historias. En la noche oscura apreciamos mucho que estés aquí, escuchando cada relato, cada susurro y cada sombra que nos acompaña en el camino. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias, porque lo que viene te va a perseguir hasta en tus sueños. Y recuerda, si tienes una experiencia real que te haya marcado, una historia que no te deja dormir o algo que jamás te atreviste a contar, puedes enviarla directamente al correo historia.lanocheoscura@outlook.com. Nos vemos en el próximo video, pero hasta entonces, mantén las luces encendidas.